Buenas noches, mi nombre es Wilson Mera Acosta, como se puede evidenciar en mi cédula. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD y a continuación voy a explicar el ejercicio uno de la tarea uno del curso de Física Electrónica. Pertenezco al curso 153. Bueno, entonces voy a compartir pantalla para que se pueda ver como tal la presentación. Entonces, esta tarea consiste, pues, el tema como tal es la introducción al análisis de circuitos resistivos, como mencioné, de física electrónica, es el ejercicio uno de la tarea uno. Ujú. Listo. Entonces, conceptos fundamentales. Mm, Primero, pues vamos a hablar de algunos conceptos, pero pues lo más importante sería saber como que qué es un circuito resistivo. Y eso se puede resumir en tres palabras y es resistencias, fuentes de voltaje y corriente. Bueno, tres palabras, no, tres aspectos. ¿Por qué se puede resumir? Porque su significado es que es un circuito como tal que está compuesto por una o varias resistencias, una o varias fuentes de voltaje y corriente como tal. Y estos circuitos resistivos pues se dividen en tres, en serie, paralelo y mixto, en donde en el que es en serie las resistencias están una tras la otra, ¿sí? Y se conecta como el inicio de una con el fin de la otra y así cada una. La que es en paralela, pues cada uno tiene un nodo, ¿sí? Como tal, eh, separado, y la mixta es la que combina estos circuitos en serie y paralelos en un mismo circuito, como tal. Ahorita sí, digamos, pasamos a la, perdón, a la definición de los cuatro conceptos que nos corresponden de acuerdo al número del curso. Nosotros somos 153, o sea que somos impares, nos correspondió la asignación B. En ese sentido, mm, ¿qué es la carga eléctrica? Que en este caso se representa por la Q minúscula. Entonces se dice que es una propiedad, ¿sí? Que tienen pues algunas partículas subatómicas como tal, y esta se puede representar o manifestar por medio de fuerzas de atracción y repulsión. Es decir, bueno, no sé, hay un dicho que dice que los polos opuestos se atraen y que los que son iguales se repelen. Aquí aplica el literal este dicho, y es porque la carga eléctrica, digamos, esas fuerzas de atracción y repulsión explican eso, ¿sí? Como que tal, entre fuerzas iguales pues hay una repulsión y entre fuerzas opuestas hay atracción. Y se mide por medio del Coulomb, que se describe por medio de una C mayúscula. La corriente eléctrica, como tal, que se representa por la I mayúscula, es un flujo de carga eléctrica como tal, mm, que recorre como tal un material. En pocas palabras, son partículas cargadas, ¿sí? Electrones o iones como tal y se mueven en un conductor de un espacio. Y estos se miden por medio de los amperios que se representan por la A mayúscula. La otra definición es tensión o voltaje, que se representa por la V mayúscula. ¿Y qué es un voltaje o una tensión? Pues es em, una magnitud física, como lo dice ahí su definición. ¿Y qué hace esta magnitud física? Pues lo que hace es cuantificar la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. ¿Y qué es el potencial eléctrico? Pues la cantidad de trabajo que se debe hacer por unidad de carga que se ejerce, ¿sí? En un campo eléctrico. Entonces, eso es un voltaje. ¿Y cuál es la unidad de medida del voltaje? Es el voltio y se mide en V mayúscula. Y finalmente, la potencia eléctrica, que se representa por una P mayúscula. ¿Y qué es la potencia eléctrica? Mm, pues digamos que ya se habló un poco, y es que es la relación que existe entre el paso de energía de un flujo, ¿sí? Como tal, entre partículas, y esto, pues, como tal, se mide por la unidad de tiempo, ¿sí? Entonces se podría decir que es la velocidad en la que uno puede gastar cierta energía para mover una carga eléctrica de un punto a otro.
Mm, ¿Y cuál es la unidad de medida? Es el watt, que se mide en W, con la B que se representa con la letra W. Y finalmente, para culminar el desarrollo del ejercicio 1, la pregunta problematizadora es, ¿existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? ¿Cuál es? Esta pregunta problematizadora es la correspondiente al estudiante 2, que es el que me correspondió a mí por mi número de cédula. Y la respuesta es, eh, pues la principal diferencia es que una es proveedora de la otra, es decir, digamos con palabras más claras. La potencia eléctrica como tal es el resultado, ¿sí? de todo, de una operación que se hace con la corriente eléctrica como tal que circula, estoy redundando, en un circuito por el voltaje o tensión que ya mencioné. Sin embargo, o digamos que por el contrario, la energía es, es eso que permite que exista corriente eléctrica, es decir, es un generador, ¿sí? Como tal. Y al existir esa corriente eléctrica, pues es porque, ¿qué? Porque se generó como tal una diferencia de potencial entre dos puntos, ¿sí? Entonces, la energía permite que exista como tal una potencia eléctrica porque es un generador de uno de los componentes de esa potencia. Entonces, esa es la principal diferencia que hay entre ambos conceptos. Eso es todo. Muchísimas gracias.